Bien, seguimos donde lo habíamos dejado. Estábamos hablando del problema de la conversión lícita o no de premisas. Habíamos visto que la cuestión importante para determinar cuándo es lícita o cuándo no es lícita una conversión tenía que ver con la distribución de los términos. De todas formas, el hecho de que una premisa pueda o no pueda ser convertida lícitamente no implica que deba ser convertida lícitamente. La idea es que las personas en general tendemos a hacer ciertas conversiones porque nos resulta más fácil de entender la premisa así, de gestionar, porque tenemos ese sesgo, lo que corresponda. Realmente no sería necesario realizar la conversión en ningún momento y deberíamos razonar o desarrollar el argumento, en este caso el silogismo, sin introducir ninguna conversión. Obviamente, ya que se va a hacer o que hay una cierta tendencia, cuando no es lícita encontramos realmente una fuente de errores que obviamente permitirían explicar por qué el rendimiento es el que es. Seguimos adelante. No solo veíamos en este modelo que se atendía a la conversión de las premisas, sino a un elemento adicional que también permite entender o de alguna manera buscar una pista sobre el origen de otros errores. Y este se denomina principio de inferencia probabilística. Es algo que asumen las personas que razonan, que se enfrentan a un argumento, a un silogismo de este estilo y que pueden dar por sentado, por esta inferencia por parte del usuario, de la persona que tiene que determinar si el argumento es válido o que tiene que generar una conclusión, lo que corresponda en cada caso, consiste en asociar situaciones de este estilo. Algunos A son B, algunos C son B. Entender que es posible que, dado que algunos A son B y algunos C son B, dentro de B podría haber ejemplares que son tanto de C como de A, porque de alguna manera están dentro de B. Y ahí dentro de B podrían ser casos de alguna manera que justificasen esta conclusión. Parece plausible, parece probable y de ahí esta idea de inferencia probabilística. Suena plausible, suena probable, no necesariamente porque se estén calculando probabilidades, sino simplemente asociado a la plausibilidad. Por lo tanto, hay una cierta convicción de que es posible, de que es probable que esta conclusión sea razonable. No hay nada en el argumento que justifique eso. Esta conclusión no se sigue necesariamente de las premisas. No tiene por qué haber ninguna relación. Esto podría ser B, y aquí podría estar A, aquí podría estar C, aunque no es el único caso, la única forma de representarlos, y tanto algunos A son B, de hecho todos los A son de B, algunos C son B, de hecho en mi representación todos los C son B y no hay ningún caso de C que sea A. Por lo tanto, esta presunción es realmente un ejemplo, dentro de otros muchos que podrían incluirse. Esta presunción puede llevar a considerar válido el argumento o a generarse una conclusión en ese sentido cuando realmente no se sigue necesariamente de esas premisas. Basándose en todo lo que vimos hasta ahora, este autor formula una propuesta de razonamiento. ¿Cómo se desarrolla el razonamiento? ¿O cómo desarrollamos el razonamiento de las personas?
utilizando además pues, esta idea de conversión de premisas y conclusión, claro. La idea es que ante las premisas del argumento se convierten, y es muy importante esta idea, implícitamente las premisas. ¿Por qué se hace así? Pues lo comentaba hace un momento. Quizá para la persona que lo hace le resulta más gestionable, más entendible la premisa en su versión convertida. Hay tendencias personales a hacerlo. Si existe esa tendencia, habría un sesgo. Ese sesgo puede estar presente en todos nosotros, dependiendo de los elementos que incluya la premisa. Pero lo importante es que no es necesario que seamos conscientes de que se está haciendo esa conversión, sino simplemente la perspectiva desde la que leemos o entendemos la premisa facilita, o las premisas facilita esa conversión implícita. Lo importante es que la versión convertida se incluye en el argumento y se sigue evaluando como tal el propio argumento utilizando las premisas convertidas. Lo importante es elaborar una representación combinada y en esa representación combinada de las premisas para compararlas con la representación de la conclusión se utilizan preferentemente las versiones convertidas. Se introducen porque se usan. Por lo tanto, si hay una conversión de premisa, esa conversión se utiliza para crear una representación combinada de las premisas del argumento. Con la conclusión se realiza exactamente lo mismo. Se procesa y se representa esa conclusión, preferentemente si es que da pie a una conversión con la versión convertida. El siguiente paso, se compara la representación de las premisas combinadas o la representación combinada de las premisas con la representación de la conclusión y se busca la coherencia. Si son congruentes, el silogismo se da por válido y si no, se repite. Se repite el proceso. En esta segunda fase, las personas, los sujetos, intentan ajustarse exclusivamente a las versiones originales. Es decir, de alguna forma, se busca, después de esa falta de coherencia en la primera comparación, se busca ser un poco más escrupuloso, un poco más estricto y, por lo tanto, ajustarse a la literalidad de la versión original. Es como si se releyese con mucho más cuidado, de manera que la atención se focaliza en la manera en la que está explícitamente verbalizada las premisas. Si aún así, en esta segunda fase de comparación, es decir, premisas literales, combinación en una representación conjunta de las premisas, conclusión literal, comparación de ambas representaciones, si aún así no se encuentra congruencia o no se encuentra congruencia, no encuentra una solución, el tiempo para responder se agota, que es una limitación en la que hasta ahora no habíamos entrado, se opta por una conclusión, el modelo dice, al azar. Es un poco aventurado plantearlo al azar porque hay una alternativa, o guiarse por rasgos de cantidad y polaridad que darían resultados similares al efecto atmósfera. Es decir, no tengo una solución, o sea, no puedo determinar si es válido o no es válido y voy a utilizar elementos que formalmente no deberías determinar cuál es el resultado en términos de validez del argumento, pero que pueden servir como una guía para aproximarme a una posible
a una posible respuesta. En este sentido, entraría en este modelo el efecto atmósfera, es decir, sería una respuesta que no se basa en la congruencia, en la representación de premisas y conclusiones, sino que se basa en la búsqueda de una respuesta porque hay que responder, simple y llanamente porque es necesario responder. Y en ese momento, no pudiendo recurrir a nada mejor, pues la respuesta se basaría en estos rasgos de cantidad y polaridad. Si hay premisas universales o si alguna de las premisas es particular, si las premisas son afirmativas, si hay alguna premisa negativa, se prefiere una conclusión negativa, por lo tanto se daría como válido aquella que tenga una conclusión negativa. Eso es precisamente el efecto atmósfera, es decir, una tendencia a respuesta que no se basa en cuestiones formales desde el punto de vista del razonamiento, sino que se basa en ciertos aspectos que tienen las premisas irrelevantes desde el modelo normal, pero que pueden servir como una base mínima para tomar una decisión. Que conste que en esta primera fase donde se utilizan las premisas convertidas, el sujeto puede encontrar coherencia entre las representaciones conjuntas de las premisas y la representación de la conclusión, en ambos casos con la posibilidad de utilizar versiones convertidas si es que se hicieron, pero eso no significa que realmente el argumento sea válido o no lo sea, sino que quien responde lo considera porque encuentra una coherencia entre la forma de representar esas premisas a la que llegó. Un elemento más es, esto no pinta, el sesgo de creencias. Y es el efecto sobre el razonamiento del contenido temático de las premisas, de la semántica de las premisas, de aquello a lo que hacen referencia las premisas. Las premisas, obviamente, tienen que ver, hacen referencia a algo que para nosotros puede tener mucho sentido o podría no tener ningún sentido. Puede ser que no sepamos nada en particular sobre aquello que las premisas incluyen. En el caso de que efectivamente tengamos conocimiento respecto a aquello que las premisas y la conclusión hacen referencia, pues ese conocimiento nos va a afectar, va a influir, va a determinar cómo resolvemos esa tarea en la que se nos pide decidir sobre la validez o no validez de un argumento. En muchos casos, este conocimiento general, puede ser muy útil porque puede bloquear las conversiones ilícitas. Es decir, lo que ya sabemos sobre el mundo nos permite entender que, aunque todos los K son J, no todos los J son K. Dependiendo de que sea K y que sea J, podemos entender que tiene sentido o no tiene sentido esa conversión. Cuanto más conozcamos sobre esos particulares, con mayor probabilidad podremos gestionar, entre otras cosas, no solo la conversión, pero en particular, dado que estamos en este aspecto, la conversión, sobre todo bloquear las que no son lícitas. Por lo tanto, desde este punto de vista, es más probable que podamos establecer una conversión sobre premisas sobre las que no tenemos demasiada información o sobre la que nuestro conocimiento del mundo no nos permite realizar este bloqueo. Obviamente, el sesgo de las creencias, que lo trataremos más adelante, es mucho más general y está influyendo en todo el proceso. Lo veremos más adelante en otros momentos, en otros modelos más bien. De hecho, este efecto del contenido, efecto de las creencias, es más evidente en aquellas situaciones en las que las creencias entran en conflicto con la validez lógica. Entendemos por validez lógica aquella que indica que
las conclusiones se siguen necesariamente de las premisas y no podría ser que la conclusión fuese falsa cuando las premisas son verdaderas. Ese es el criterio de validez lógica y debería ser el criterio que guíe la forma de resolver este tipo de problemas, pero en muchos casos nuestras creencias, lo que opinamos sobre el mundo, nos llevan por derroteros muy diferentes a los de la validez lógica. Y veremos cómo a lo largo de los modelos se va de alguna forma abandonando o los modelos se van alejando del criterio de validez lógica porque, lo veremos explícitamente, algunos modelos plantean que no se entiende por parte de las personas, no entendemos en general este criterio de validez lógica y en realidad nos enfrentamos a los argumentos únicamente con nuestras creencias y si estamos de acuerdo con lo que se concluye nos parece un argumento válido y si no estamos de acuerdo con lo que se concluye no nos parece un argumento válido. Esto dicho de forma muy general. Cuanto menos se ajuste nuestro comportamiento a esta idea de la validez lógica, mayor va a ser el efecto de las creencias, aunque hay un matiz muy interesante. Estos autores combinan en uno de sus estudios dos factores. La validez lógica, por lo tanto, utilizarían argumentos lógicamente válidos y también argumentos lógicamente no válidos, inválidos. Y el segundo factor es la credibilidad empírica de las conclusiones. Creíbles versus increíbles. Obviamente, creíble o increíble es algo que tiene que ponerse en la perspectiva del sujeto, de la persona que va a decidir si el argumento es válido o no es válido. Hay un efecto principal en el que se aceptan los argumentos con conclusiones creíbles con preferencia a los increíbles. El 80% de las conclusiones creíbles se dieron por válidas. Mejor dicho, el 80% de los argumentos que incluían conclusiones creíbles se dieron por válidos. En cambio, el 33% de los argumentos que incluían conclusiones increíbles se dieron por válidos solo un tercio. O sea que estamos 4/5 versus un tercio. Eso independientemente de que verdaderamente fuesen válidos o no fuesen válidos, simplemente atendiendo a la credibilidad de la conclusión. Pero este es un efecto principal y muy importante, un efecto de la credibilidad. Se confunde credibilidad y validez, por decirlo así, pero hay una interacción entre estos dos factores. El efecto de la credibilidad es mayor cuando el argumento no es válido. ¿Y cómo se midió en este caso? Realmente tiene que ver con esta diferencia. Los argumentos no válidos que se aceptaron tenían en el 71% conclusiones creíbles y únicamente el 10% tenía conclusiones increíbles. Nos interesa esta diferencia. En cambio, los válidos que se dieron como válidos, o sea, los válidos aceptados, prácticamente el 90% tenían conclusiones creíbles y el 56% tenían conclusiones increíbles. Por lo tanto, y en este caso, el diferencial es el 33%. Este efecto de la credibilidad es mayor con los argumentos inválidos, como veis aquí. Y es precisamente esta interacción que señala el estudio.
un ratón medio muerto. ¿Cómo explican estos resultados? Esta explicación es muy interesante porque de alguna forma nos arroja luz sobre cómo se enfrentan o cómo nos enfrentamos las personas a este tipo de tareas en las que tenemos que decidir la validez de un argumento. Y nos hablan de dos modelos, en realidad son dos planteamientos para intentar entender cómo las personas se enfrentan a estas situaciones. Primero, modelo de escrutinio selectivo utilizó protocolos verbales, que básicamente consisten en pedir a las personas que tienen que resolver esta tarea de decidir si un argumento es válido o no es válido, enfrentados con un argumento, dos premisas y una conclusión con este formato de silogismo que estamos tratando, se les pide que digan en voz alta todo lo que se les pasa por la cabeza, todo lo que van haciendo y todo lo que van pensando. Del estilo de me voy a fijar en esta parte del argumento. Estoy leyendo ahora mismo esta parte, la premisa, la segunda premisa o la conclusión, lo que corresponda. Y sobre ese registro, sobre esos protocolos verbales, los autores de alguna manera encontraron tres tipos de estrategias, tres estilos de solución de este tipo de problemas o de enfrentamiento para resolver ese tipo de problemas. Son realmente asombrosos. Uno de los protocolos, o sea, una de las estrategias entre comillas, porque realmente como estrategia para resolver un problema es curioso. Sujetos, personas que solo se centraron en la conclusión y únicamente teniendo en cuenta la conclusión determinaron si a su juicio el argumento era válido o no lo era. Únicamente la conclusión. Como estrategia es bastante decepcionante, es decir, hay un argumento y entendemos que la conclusión ha de derivarse de las premisas, pero estas personas ni se leían las premisas, ni repasaban las premisas, se olvidaban de las premisas, simplemente la conclusión. Obviamente, ¿qué se puede determinar centrándose solo en la conclusión? Pues lo más elemental, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Si estoy de acuerdo con la conclusión, entiendo que el argumento es válido, y si no estoy de acuerdo con la conclusión, entiendo que el argumento no lo es. Por lo tanto, es un punto de vista centrado en las creencias de esta persona y entiende que de un argumento lo importante es al final, al punto al que se llega al final. Y si ese punto es compatible con lo que yo creo, pues lo doy por válido, independientemente de dónde venga esta conclusión. Obviamente esto es absolutamente ilógico, cuando no absurdo. Entendemos que un argumento es válido si la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Nadie podría resolver este problema si ni tan siquiera se leyó las premisas. Una segunda estrategia la denominaron de la conclusión a las premisas, porque primero las personas hacen referencia en estos protocolos verbales que se están centrando en la conclusión, que están leyendo la conclusión, están dando vueltas en voz alta a lo que la conclusión haga referencia, y luego en su proceso de resolución de problemas, porque al fin y al cabo ante lo que están es ante un problema, una toma de decisiones, tienen que decidir si el argumento les resulta válido o no lo es. Luego pasan en segundo lugar a las premisas. Pero esta visita que se hace a las premisas ya está condicionada por lo que se leyó en las conclusiones. Entonces, primero se centra en la conclusión, luego se consideran las premisas y a partir de ahí se determina, o las personas responden, me parece que es un argumento válido o me parece que es un argumento inválido. Al menos hubo una consideración sobre lo que las premisas plantean, pero se hace desde el punto de vista de un análisis inicial de la conclusión, que es un poco el proceso inverso que plantea el modelo formal. La conclusión tiene que derivarse
de las premisas. Es decir, de alguna manera, la estrategia razonable sería la estrategia, la tercera que tenemos aquí, de las premisas a la conclusión. Estudio las premisas, veo qué relación hay entre ellas, entiendo que hay un término común, de alguna manera las conclusiones tendrán que hacer referencia a los términos que están en las premisas, por lo tanto hay una lectura de las premisas que no está condicionada por la conclusión. Primero premisas y en segundo lugar conclusión. Se supone que de alguna manera el principio de necesidad lógica es compatible con esta estrategia. Pero no, la mayoría de las personas que respondieron a los estudios de estos autores utilizaban las dos primeras estrategias y particularmente la primera. Obviamente, como decía antes, si lo único que tienes en cuenta para valorar la validez de un argumento es la conclusión a la que se llegó y de hecho ni tan siquiera pierdes el tiempo en ver de dónde parte ese argumento, es decir, cuáles son las premisas, con lo único que encuentras para valorar es con tus creencias. Es decir, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Todos los hombres son buenos, José Juan es un hombre, el Madrid va a ganar la Liga. Pues sí, este argumento es válido porque la persona es un forofo del Madrid y sus creencias lo llevan a decir que efectivamente eso es una verdad innegable, por lo tanto el argumento tiene que ser válido porque no cabe otra opción respecto a esa conclusión. Esto, ni que decir tiene, puede ser una forma muy práctica y muy económica de salir del paso, es decir, de resolver un problema mal, pero de dar una respuesta, pero no tiene nada que ver con lo que se supone que es el razonamiento silogístico, porque no hay ningún tipo de razonamiento en esa estrategia. Con lo cual, es posible que algunos de los resultados, que son desastrosos en muchos casos, se deba a que realmente las personas que participan no están haciendo realmente la tarea. O sea, en la estrategia 1 no se está haciendo una tarea de razonamiento. Simplemente se está valorando una afirmación que está ahí jugando el papel de conclusión y lo que se valora es si es compatible con lo que yo creo o si me parece bien o no me parece bien. Pero desde luego no es una cuestión de razonamiento. Y eso es algo que sabéis que afecta a todos los estudios psicológicos, estudios donde participan humanos como sujetos. Tenemos una larga tradición respecto al problema de las instrucciones que se le dan a los sujetos, que en última instancia es el problema de qué tarea están realmente haciendo los sujetos. Lo que se les pide que se haga con unas instrucciones más o menos claras o lo que creen ellos que tienen que hacer. Y realmente estas dos primeras estrategias de alguna manera dan a entender que ese problema de razonamiento no se está realizando como se espera inicialmente. Y quizá esto, como estrategia, nos demuestre que ante tareas más o menos complicadas hay una forma de salir al paso, simplificándola y centrándome solo en determinados aspectos y si funciona bien y si no funciona, bueno, pues mira, probablemente no pase nada más que al final el experimentador diga, no, aquí deberías haber dicho que es inválido porque no se sigue necesariamente de las premisas en la conclusión, pero y no pasa nada más. De todas formas, este modelo no permite explicar el efecto de la validez sobre las conclusiones creíbles. Dado que son creíbles y dependiendo un poco de la estrategia, ¿qué diferencia hay entre el argumento válido y no válido cuando ya de entrada en ambos casos la conclusión es creíble? El segundo modelo es muy importante y está muy relacionado con el anterior, por eso aunque se tratan como modelos aparentemente independientes, están profundamente relacionados y tiene que ver con la mala interpretación
de la necesidad lógica. Obviamente la estrategia número 1, aquella que se centra solo en la conclusión, demuestra una interpretación nefasta, por llamarle interpretación, a este principio de necesidad lógica. Las conclusiones tienen que seguirse necesariamente de las premisas. El argumento es válido únicamente cuando es imposible que la conclusión sea falsa cuando las premisas son verdaderas. No podría haber ningún mundo, ningún escenario, ninguna combinación de hechos donde esto pase. Y en este sentido, se plantea en este modelo, dos tipos de silogismos inválidos. Unos denominados indeterminados, porque van acompañados de conclusiones posibles, pero que no se siguen necesariamente de las premisas. Sí, el argumento no es válido porque la conclusión no se sigue de las premisas, pero la conclusión es creíble, es posible, de hecho es factible que nos encontremos con aquello que la conclusión afirma. Y el segundo tipo de argumentos inválidos son los determinados, porque no se sigue conclusión creíble de las premisas. Entonces, inválido indeterminado no es válido, la conclusión no se sigue las premisas, pero la conclusión es posible. Y en el caso determinado, la conclusión no es creíble, no se sigue las premisas e incluso no es posible generar una conclusión de esas premisas, a partir de esas premisas. En este modelo, los sujetos responden de acuerdo con la credibilidad de las conclusiones con los silogismos inválidos indeterminados. Es decir, el silogismo no es válido porque la conclusión no se sigue las premisas, pero la conclusión es plausible, es creíble, pero de forma totalmente independiente de las premisas. Por eso, esas estrategias donde solo nos centramos en la conclusión, o esas estrategias donde de la conclusión vamos a las premisas, pero ya condicionados por la evaluación previa de la conclusión. Obviamente, ninguno de estos dos modelos resuelve todo el problema. Los modelos, ninguno es satisfactorio. Satisfactorio implicaría, de alguna manera, cubrir todo el repertorio de situaciones y todo el repertorio de, sobre todo, errores que se generan al razonar. Obviamente, ya no es aplicable cuando es el sujeto que tiene que generar una conclusión. Estuvimos viendo estrategias donde se da por sentado que hay una conclusión. Ya no tendría sentido en este tipo de tareas donde al sujeto se le ofrecen simplemente las premisas y se le pide que genere una conclusión. Incluso cuando se le dan varias opciones para la conclusión y tiene que elegir. Sería un problema ya diferente, pero incluso en ese caso podría afectar. Pero lo importante, obviamente, es cuando ya no hay conclusión, no hay nada que hacer con esas estrategias. Y además, la limitación, por eso no es satisfactorio, se centra en explicar qué sucede con un tipo muy concreto de silogismos, los inválidos indeterminados. donde tiene una conclusión que no se sigue de las premisas, pero es una conclusión plausible, creíble. ¿Qué nos queda? Pues seguir avanzando. ¿Qué otro modelo puede arrojar luz? Añadimos una cuestión más. Y habíamos visto, estamos viendo ya varios, al fin y al cabo, problemáticas diferentes en torno al razonamiento con silogismos. Y en este caso, apunta a otra fuente de errores, a otra posible fuente de errores, y que tiene que ver con la comprensión errónea de las premisas.
vimos ya en capítulos previos que algunos modelos entendían que tenemos competencia lógica en línea con lo que plantean los modelos formales, es decir, desde el punto de vista competencial somos capaces de resolver los argumentos de los que estamos hablando, pero hay un paso previo en el que el lenguaje natural tiene que ser de alguna manera representado de una forma alternativa para que ese, entre comillas, módulo de razonamiento pueda operar con esa información. De alguna manera hay que hacer una transición, una traducción entre el lenguaje natural y una forma más simplificada en la que las premisas pueden tratarse de una manera general, tal y como la lógica plantea, es decir, de una forma independiente de la semántica. En esos modelos, la traducción es crítica, porque si la conversión, la comprensión que se hace de la premisa no es adecuada, es decir, si se formaliza, entre comillas, de una forma inconveniente, la competencia lógica que estos modelos afirman no puede dar buenos resultados porque no se le está proporcionando una representación correcta de las premisas. Es más, este paso de conversión desde el modelo de lenguaje natural a un modelo más propio de ese modelo de razonamiento tiene dos fases. La primera es la inicial, la comprensión de las premisas, conclusión inicial, para representarla de un modo en el que pueda operar las reglas lógicas, y una vez que se decida que el argumento es válido, o incluso una vez que se haya generado una conclusión, si es que no había, tiene que volver a traducirse al lenguaje natural. Por lo tanto, el problema de la comprensión es un problema obviamente acuciante. Y en este caso, la idea es muy interesante porque se asume que las premisas se interpretan desde las convenciones lingüísticas, no desde la perspectiva de la lógica. Por lo tanto, estaríamos en el ámbito más próximo al lenguaje que a ese otro ámbito donde los modelos que preservan la competencia lógica de alguna manera entienden que debería traerse la premisa desde el lenguaje natural a una versión más esquematizada, más abstracta, más independiente de la semántica, para que pueda ser procesada desde el punto de vista lógico. Para entender esto, este esquema nos puede ayudar. Bueno, aquí tenemos la relación entre los 4 modos que puede tener las premisas o la conclusión, y vemos, por ejemplo, esta relación de subalternos que tiene que ver entre la universal y la particular. Y desde el punto de vista de la lógica, si todos los K son J, también es verdad que algunos K son J. Porque como lo son todos, pues cualquier subconjunto que hagas de K va a ser J. Por lo tanto, donde esto es verdad, esto otro también es verdad. Lo mismo sucede a este nivel, con los subalternos. Si ningún K es J, pues también es verdad que algunos K no son J. Desde el punto de vista de la lógica, esto es un hecho que es necesario asumir, pero desde el punto de vista de la convención lingüística, de la forma en la que gestionamos las interacciones lingüísticas en una conversación, es decir, de la forma en la que interpretamos la información lingüística, está obviamente ligada al contexto de la interacción social, las cosas son diferentes y también nos puede ayudar a entender o por lo menos a apuntar una fuente de error adicional. La idea es la siguiente. Desde el punto de vista de la lógica es totalmente correcto usar un enunciado subalterno
en el contexto en el que es válido su enunciado universal correspondiente. Es lo que veíamos en este ejemplo. Si es verdad que todos los K son J, es verdad su subalterno. Si es verdad que ningún K es J, es verdad su subalterno. Yo podría utilizar el subalterno, en cada caso, donde también podría usar la versión universal. No hay ningún problema desde el punto de vista de la lógica, pero desde el punto de vista de la conversación, sí. Y para eso echamos mano de las implicaturas conversacionales de este autor. Estas implicaturas conversacionales realmente describen las reglas, en muchos casos reglas implícitas, que rigen una conversación cuando los participantes en esa conversación, es decir, rigen el uso del lenguaje, cómo interpreto lo que me dicen y cómo digo lo que yo quiero decir en una conversación, cuando los participantes quieren cooperar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ninguno quiere engañar o manipular a los demás, es decir, cuando realmente quieres ser honesto en lo que dices y no estás intentando pues chinchar, manipular y directamente mentir. Y se supone que estas implicaduras, aquí hay varias implicaturas conversacionales, porque vamos a hacer referencias a la máxima de cantidad, pues, porque es precisamente la que está relacionada con lo universal, particular, y estos subalternos de los que estábamos hablando. La idea es que si realmente queremos cooperar y que una conversación se desarrolle de una forma buena para todos los participantes, es la idea, y esto es lo que resume la máxima de cantidad, proporcionar la cantidad de información adecuada. Adecuada, obviamente, a los objetivos de la conversación y muy especialmente a los objetivos de cada participante en esa conversación. La idea es la siguiente. Siempre desde el punto de vista de que queremos cooperar. Sería totalmente diferente con un participante que no coopera. Es decir, que quiere engañar, que quiere manipular, que quiere reservarse información, etcétera, etcétera. La idea es, y en sentido práctico, yo creo que lo vamos a entender todos. Si yo en una frase digo que algunos K son J, pongamos K lo que sea y J lo que sea, si digo algunos es porque no tiene sentido decir todos. Si yo realmente utilizo el algunos y se presupone que yo estoy cooperando honestamente, que no estoy ocultando información, que no quiero sesgar a las personas que me escuchan, si utilizo el algunos es por algo. De manera que quien me escucha, cuando me oye decir algunos K son J, va a inferir, va a asumir, va a sobreentender que algunos K no son J, porque yo elegí utilizar algunos. Si no fuese así, debería haber usado todos los K son J. Y de hecho, en alguna conversación alguien me lo podría señalar, ejemplo. Me dices algunos cuando en realidad son todos. ¿De qué vas? Es decir, realmente todos somos muy sensibles a estas implicaturas conversacionales y a veces nos resulta complicado interactuar con personas que no se ajustan a esas implicaturas y se acaban dándonos incluso mala espina o la sensación de que no quieren cooperar por alguna razón y ya nos ponemos a pensar en por qué esta persona no coopera. Fijaos que algunos K es un subordinado de todos los K son J. Y desde el punto de vista de la lógica, si todos los K son J, perfectamente puede utilizar algunos K son J. Sería verdadero si todos, la versión universal también es verdadera. No hay ningún problema. La lógica no tiene problemas con las implicaturas conversacionales. Las cosas son bastante más simples y si el universal es verdadero, el particular también tiene que ser verdadero y no hay nada que pensar sobre por qué se dice en particular cuando podría ser universal. Pero para nosotros las cosas son muy diferentes. ¿Estás usando un particular? Por algo será.
Y si no incluyes a todos en esa afirmación que dices, es que necesariamente tiene que estar pasando esto. Desde ese punto de vista, tan pronto quien me escucha procesa esta versión particular, está incluyendo en el argumento esta otra, que yo no digo explícitamente, pero lo doy a entender por mi elección de los términos. Elegí algunos K son J, pues eso querrá decir, quien me escuche, pues algunos K no lo son. Por lo tanto, entra dentro de todo el conjunto de premisas, las explícitas y las implícitas, que usa una persona cuando va a razonar. En este caso, en nuestro ejemplo, cuando tiene que determinar si un argumento es válido, bueno, ya vimos cuáles son los tipos de tareas. Por lo tanto, quizá nuestro rendimiento ante los silogismos dependa muchísimo más de las reglas, en muchos casos reglas implícitas, sobre cómo se desarrollan las interacciones lingüísticas o cómo deberían desarrollarse las interacciones lingüísticas, más que cómo ha de resolverse o cómo ha de acatarse el argumento al criterio de validez lógica que vimos hasta ese momento. Si os dais cuenta, estas versiones se introducen implícitamente de una forma muy similar a cómo se introducían implícitamente las versiones convertidas de las premisas. En algunos casos, las relaciones entre las premisas percibidas desde este punto de vista, las implicaturas, también pueden ayudar a alimentar a una conversión ilícita que también se va a incluir dentro del argumento y obviamente va a participar en la generación de un resultado, la decisión que va a tomar la persona sobre la validez o no validez del argumento. Entonces, desde este punto de vista, los cuantificadores se interpretarían de tres formas. Ninguno como exclusión. Tiene sentido. Pero razonaríamos desde esta perspectiva de la exclusión, mutuamente excluyentes. Algunos se entenderían como una intersección. Por lo tanto, vamos a resolver el problema de razonamiento desde la perspectiva de la intersección. Nos olvidaremos un poquito de cómo se gestiona desde el modelo formal el cuantificador particular a algunos, y todos como una identidad. Y vamos a ver ahora que estos dos planteamientos pueden dar lugar a problemas. Lo vemos inmediatamente ahora. La conclusión de estos autores es que se habla de una racionalidad. Entiende, el ser humano es racional, pero no sigue la racionalidad del modelo estándar, del modelo clásico de la lógica, sino sigue una racionalidad que está más centrada en cómo se utiliza el lenguaje, las convenciones sociales sobre el uso del lenguaje y el papel que ha de adoptar cada una de las personas que participan en las interacciones lingüísticas, si todo ha de verse desde este punto de vista fundamental para la interacción social como es la cooperación. Por lo tanto, ya nos hablarían de una lógica intuitiva o natural que está más próxima a qué significan los elementos de una premisa desde el punto de vista del lenguaje natural, más que desde el punto de vista de la abstracción de las reglas lógicas que vimos al principio. Por lo tanto, estas dos interpretaciones vamos a ver que son problemáticas y lo vemos ya entrando en estos modelos basados en representación de conjuntos. Estos, como modelos, son herramientas para, de alguna manera, atacar los silogismos, la representación que podemos hacer de un silogismo, y de alguna manera también pueden implicar cómo representa una persona a las premisas. Nosotros vimos que
la universal afirmativa, y lo veíamos aquí, todos se entendía como una identidad, siguiendo un poco esos criterios de las convenciones lógicas. Y es solo una de las posibilidades, porque todos los K son J podría representarse así. Es decir, la premisa de esta universal afirmativa podría entenderse de esta otra forma. Las consecuencias obviamente son muy diferentes, porque aquí todos los K son J, pero también todos los J son K. Pero no sucede lo mismo aquí. Todos los K son J, pero no todos los J son K. La conversión sería un problema y también desde otros puntos de vista tendríamos serios problemas al continuar nuestra tarea de solución de problemas, de razonamiento, si optamos por la representación estándar basada en las reglas lingüísticas del modelo que vimos antes y en cambio no consideramos la posibilidad de esta otra representación. Vimos la universal negativa que se entendía como una exclusión y efectivamente es compatible con el único modelo que estos círculos de Euler nos permiten. Donde hay mucho más problemas son en las particulares, particulares afirmativas y particulares negativas. Vimos, lo que acabamos de ver, cómo algunos se entendía, o sea, normalmente de manera estándar, se suele interpretar como una intersección. Interpretada así, la única representación que se utiliza a la hora de razonar, o que utilizan las personas preferentemente a la hora de razonar, es esta, pero es solo una de 4 representaciones posibles. Todas estas posibilidades quedan fuera o no son contempladas por la persona que resuelve el problema si entiende que la particular afirmativa es en esencia una intersección. Esta representación es evidentemente compatible con algunos K son J, pero todos los J pertenecen a K. Esto también es compatible, K está dentro de J, entonces algunos K son J es un subordinado de todos los K son J, por lo tanto esa representación es compatible. E incluso con esta, donde la intersección, por decirlo así, se lleva al máximo, porque hay una identidad. Algunos K son J, porque todos los K son J y además todos los J son K. Si esta es nuestra representación preferente, no tendremos en cuenta las 3 alternativas que nos quedan y lo más probable es que nuestras respuestas no sean las esperadas. Con la particular negativa sucede algo parecido, no tan extensamente, pero sí entendemos de nuevo la particular como una intersección. Decimos algunos K no son J, todo esto que está aquí, pero es posible representarlo así, donde K es un superconjunto, donde J está incluido. Entonces algunos K no son J, pero todos los J son K, no es este modelo. Y la disyunción que normalmente asociamos con la universal negativa también es una representación plausible cuando tenemos en algunos K son J. Es que realmente ningún K es J. Pero su subordinado, para algunos K no son J, es válido desde el punto de vista del modelo normativo, del modelo lógico normativo. No lo sería, o sería algo que trataríamos con pinzas desde el punto de vista de la interacción lingüística. ¿Sí? No lo dejaría yo con algunos K son J, sino que preferiría la versión más completa en la que doy más información diciendo ningún K es J. Si alguien está utilizando algunos K son J cuando realmente podría decir ningún K es J, parece que se está guardando algo en la manga. Esa es precisamente esa idea de la cooperación en las interacciones que para nosotros es fundamental y que al tener este impacto
sobre el razonamiento silogístico, de alguna manera demuestra que nuestros hábitos y nuestra forma de gestionar las interacciones lingüísticas está influyendo mucho, muy mucho, en tareas que se supone que son tareas de razonamiento. Por eso estos modelos dicen, quizá lo único que tenemos es el lenguaje. Y con esta herramienta intentamos resolver todo lo que podamos resolver. Un razonamiento silogístico no es más que expresiones lingüísticas que están colocadas de una forma muy curiosa, con nombres también muy curiosos como premisa mayor, premisa menor, pero al fin y al cabo no es más que una secuencia de afirmaciones que tenemos que gestionar en conjunto. Por lo tanto, no es más que una tarea lingüística. Bueno, seguimos el próximo día, terminamos este capítulo y comenzamos el siguiente. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo día.